Buenas tardes, señoras y señores. La noticia aparece de forma recurrente en los medios de comunicación y no deja indiferente a nadie que tenga al menos un gramo de sensibilidad. España lidera el consumo mundial de benzodiazepinas, esto es ansiolíticos, antidepresivos y toda esta clase de medicamentos psicotrópicos que se emplean para tratar trastornos del estado de ánimo, trastornos afectivos, en fin, eso ahora nos lo explicará mucho mejor nuestro invitado. El caso es que nuestra esperanza de vida es cada vez mayor, eso es verdad, gracias a la ciencia, gracias a la investigación, gracias a la medicina, pero no es menos cierto que a veces recurrimos a herramientas poco adecuadas para intentar vivir mejor durante el tiempo que vivimos, ¿no? Y ahí a veces metemos un poco la pata. No pretendemos demonizar ni muchísimo menos el consumo de las benzodiazepinas, sino informar de las consecuencias de su uso descontrolado. Por eso hemos invitado hoy al doctor Juan Francisco Menárguez. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Que es médico de familia, es el coordinador del Centro de Salud Jesús Marín de Molina de Segura y también es el coordinador del programa Yo no me benzo, que se puso en marcha hace unos años para proponer alternativas al consumo inadecuado de medicamentos psicotrópicos. Doctor, vamos a comenzar un poco por el principio para situarnos todos. ¿Qué son las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas son unos fármacos que se utilizan habitualmente para el control de la ansiedad y el insomnio. Son medicamentos que, utilizados correctamente, son muy eficaces, pero que también, como en cualquier fármaco, hay que analizar muy bien el balance riesgo-beneficio que supone su utilización. Y probablemente es uno de los temas que tenemos más pendientes, ¿no? Sabemos sobre su eficacia, pero no tenemos tan en cuenta los riesgos de esta medicación. Para que todo el mundo nos entienda, y aún a riesgo de que hagamos publicidad a algunos laboratorios, pero nos da igual en este caso, lo que nos importa es que nos entiendan. Son el Orfidal, yo no me acuerdo de todos, diazepam, lorazepam, díganos algunos de los más populares. Bueno, sí, probablemente ha dicho dos de los más populares, ¿no? El diazepam, el lorazepam. También hay otros medicamentos hipnóticos, son derivados también, los metazepam. Los medicamentos Z que le llamamos, ¿no? Cepiclona. Otros, por ejemplo, el clonazepam, que también es uno que se utiliza bastante. En fin, hay diferentes medicamentos que son de la misma familia y que la única diferencia consiste en que uno tiene una vida media más larga y más corta y tienen características diferentes tanto en cuanto a eficacia como en cuanto a seguridad. Vale, pero y por eso decía que al dar la marca yo creo que nos entienden más y nos entienden mejor. Aunque ya usted de alguna forma lo ha introducido, ¿cuándo y para qué están indicados estos fármacos? Este es un tema muy relevante. Vamos a ver, hemos entrado en una dinámica en la que en muchas ocasiones utilizamos fármacos de manera sintomática, porque en un momento determinado pues, pueden ayudarnos, ¿no? Habitualmente la indicación fundamental es la ansiedad. La ansiedad, bueno, vamos a hablar fundamentalmente de benzodiazepinas, aunque también hay otros fármacos como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, que son muy relevantes, pero que no es tanto el tema del que vamos a hablar. Vamos a hablar de las benzodiazepinas. Entonces, utilizanse fundamentalmente para la ansiedad y sus diferentes matizaciones o formas, ¿no? Ansiedad fóbica, crisis de pánico, trastornos de todo tipo, ¿no? Vinculados a la ansiedad. Vinculados a la ansiedad todos ellos. Es verdad que todo lo que estamos pasando del COVID, la crisis económica, consecuencias hasta incluso de la guerra de Ucrania y demás, todo esto nos está generando una inestabilidad emocional que hace más propicio el uso de estos medicamentos. Sin duda ninguna. Es innegable que la situación que se ha producido en los últimos años es terrible, ¿no? Y que ha contribuido a deteriorar la salud mental de la población del mundo, ¿no? Es cierto que el problema es que en muchas ocasiones no hemos conseguido que esto nos resuelva la situación porque, como ocurre con muchas otras circunstancias, con problemas de salud mental, hay otros determinantes que se nos escapan de las manos, ¿no? En concreto, pues, estos problemas de salud mental tienen mucho que ver con determinantes sociales, económicos, y que no se resuelven con una simple pastilla, ¿no? Y es un tema que yo creo que deberíamos hablar posteriormente, ¿no? Hablar sobre qué hay que incidir para intentar evitar esta situación. Y luego, por otra parte, pues, aunque estos fármacos
se pueden utilizar para los problemas de la vida. Vamos a ver, cuando nosotros pusimos en marcha nuestro programa, no queríamos incidir sobre los pacientes que tienen problemas de salud mental serios. No queríamos incidir sobre esquizofrenia, sobre depresiones mayores. Lo que queríamos era fundamentalmente transmitir el balance riesgo-beneficio de estos fármacos en los problemas de la vida, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Podemos hablar de malestares psicosociales, podemos hablar de malestares emocionales, podemos hablar de situaciones como problemas laborales, problemas de pareja, duelo, que probablemente se resolverían mucho mejor con otras alternativas. En todo caso, como decíamos en la entradilla, no se trata de demonizar ni criticar el uso de estos medicamentos, sino que hay que usarlos cuando hay que usarlos y siempre bajo prescripción médica. Evidentemente, no se trata de que no sean fármacos eficaces, claro que son eficaces. El problema es que hay que racionalizar su uso, sobre todo en cuanto a la duración del tratamiento y sobre todo en cuanto a no buscar alternativas farmacológicas para cualquier problema de la vida. Yo creo que hay un aspecto que es muy importante y es que las circunstancias de la vida nos condicionan estrés, angustia, hacen que suframos, y el sufrimiento hay que adaptarse a él de diferentes maneras. Puntualmente puede ser interesante utilizar una benzodiazepina, pero como norma o como única solución no. Y ese es un tema que tiene mucho que ver con el planteamiento que hemos hecho nosotros, ¿no? De que tenemos que conseguir que las personas adopten esa palabra tan conocida de resiliencia, ¿no? O sea, el conseguir que tengamos la capacidad de adaptarnos a las dificultades de la vida, porque cada vez que resolvemos nuestros problemas de la vida adaptándonos con nuestros recursos o con otras ayudas, hay otras ayudas no farmacológicas que también pueden ser de mucha utilidad, de las que luego hablaremos, pues es mucho mejor porque nos hacen mucho más capaces, nos permiten controlar mucho mejor nuestra vida sin necesidad de la solución exclusiva de las pastillas. ¿Y qué inconvenientes o qué efectos secundarios acarrea el uso excesivo o inadecuado o descontrolado de las benzodiazepinas? Mire, hay dos problemas fundamentales con respecto a esto. El primero es la utilización del medicamento para una indicación que no es la correcta, ¿no? Esto ocurre muchas veces, ¿no? Y por otra parte, un aspecto muy relevante es la duración del tratamiento. Y esto sí que quiero insistir mucho, porque la duración del tratamiento va vinculada a una serie de problemas. Conforme utilizamos durante más tiempo estos fármacos, hay criterios, ¿no?, que dicen que no deben utilizarse nunca más de 4 o 6 semanas de forma prolongada. Conforme utilizamos más estos fármacos, aumenta el riesgo de efectos secundarios sin que el beneficio sea el adecuado. Se produce dependencia, se produce tolerancia y aparecen los múltiples efectos secundarios que tienen estos fármacos, como, pues, por ejemplo, la torpeza al conducir, como, por ejemplo, los riesgos de caída en ancianos. Cuidado que si son peligrosos con todo el mundo, con los ancianos mucho más. Peligro de caídas en los ancianos y roturas, peligro de deterioro cortical, de demencia incluso. O sea, que hay una serie de efectos secundarios que se multiplica su probabilidad conforme la duración del uso es más larga. Claro, son efectos secundarios que aparecen a posteriori transcurrido un tiempo y que, como no son inmediatos, pues no le damos la importancia que realmente tienen, ¿verdad? Efectivamente. Muchas veces funcionamos con un punto de vista un poco cortoplacista. No sé si el término es correcto. Si me tomo una pastilla y no me ha hecho daño, pues ¿qué es? ¿No? Exactamente. Y bueno, y porque no buscamos soluciones a largo plazo, ¿no? Yo comentaba antes que uno puede tener una situación de estrés intenso y tomar unos días un fármaco. Perfecto. Pero una vez que ha pasado ese momento, los procesos adaptativos personales requieren que se realicen con unos procedimientos diferentes, y por tanto es por lo que pretendemos siempre mejorar nuestra capacidad de control sobre nuestra propia vida sin necesidad de pastillas. No todo se resuelve con pastillas, porque tenemos que buscar otras estrategias que además nos capacitan y nos hacen mucho más fuertes ante los nuevos problemas de la vida. Ha dicho antes usted una frase que viene al pelo para la pregunta que le iba a hacer. Ha dicho usted, los problemas de la vida. ¿Por qué cree usted que se están dando estos índices tan elevados en el consumo de benzodiazepinas? Quizá porque pretendemos aplicarnos como una varita mágica para solucionar los problemas de la vida. Efectivamente. En los últimos años se ha producido una situación que se llama medicalización de la vida. Desafortunadamente, y aquí somos responsables prácticamente todos, la sociedad, los mismos profesionales, hemos transmitido que tenemos respuestas para todo y soluciones para todo, ¿no? Y esto ha contribuido a que muchas veces se plantee que el médico puede dar respuesta a cualquier necesidad de la vida. Y esto ha generado pues una dinámica de utilización de fármacos para estos problemas de la vida. Pues, por ejemplo, ha inventado alguien alguna
enfermedades como por ejemplo pues la tristeza, como por ejemplo el duelo, como por ejemplo la alopecia, como por ejemplo hay cosas que no son realmente enfermedades, no hay cosas que sí, ¿no? Pero que forman parte de la vida cotidiana y que muchas veces pues no se resuelven con una pastilla, sino que hay que buscar otras alternativas. Claro, lo que pasa es que seguramente muchas de estas personas que son víctimas de alguna de estas cosas, he dicho víctimas, que tampoco es la palabra, pero bueno, dicen, ya, pero es que tengo derecho a sentirme mal porque soy calvo o porque estoy gordo o porque soy bajito. Sí, tendrán derecho a sentirse mal, pero no es una enfermedad propiamente dicha. Totalmente de acuerdo. Yo siempre he sido un gran defensor de la atención centrada en las personas, ¿no? Y tengo muy en cuenta los valores, las expectativas de las personas a las que atiendo. Y como usted dice, es que tienen derecho a sentirse mal. Otra cosa diferente es que a nivel social planteemos que todos son enfermedades, incluso que tenemos respuesta con pastillas para todo. Mire, hay una línea de pensamiento con la que estoy profundamente de acuerdo, que se llama prevención cuaternaria. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que muchas veces con nuestras intervenciones perjudicamos la salud. Y bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero probablemente cuando algo no esté totalmente demostrado, contundentemente en evidencia, que produce un beneficio importante sobre la salud, pues habría que plantearse utilizar un medicamento de este tipo, ¿no? Y esto ocurre con muchos medicamentos, ¿no? En los cuales el beneficio es muy marginal y en los cuales, pues además, muchas veces nos evitan. Voy a poner un ejemplo muy típico. Cuando tenemos un paciente con una diabetes, lo más importante es la dieta y el ejercicio. Lo más importante es eso. Y en cambio vamos directamente a las pastillas, ¿no? Que muchas veces, cuando además, por ejemplo, hablemos del ejercicio, ¿no? Una actitud que genera múltiples efectos. O sea, produce mucha más salud el ejercicio que muchas pastillas. Entonces, al final, tanto para el paciente como para el profesional es más fácil, y usted lo decía antes, es más de, bueno, tómate la pastilla, porque esto te va a dar la solución. Y además pues me complica mucho menos, ¿no?, el proceso. Sí, la verdad es que esa es una corriente de opinión que hay entre algunos colegas suyos en primaria que dicen que tal y como está la atención primaria de listas de espera, en fin, de saturada y demás, y la cantidad de gente que hay con problemas que llegan a la consulta, algunos llorando literalmente, que dicen que les cuentan al médico sus problemas vitales, que no pueden dormir, que, en fin, que se sienten ahogados por su propia existencia y con el poco tiempo que dispone el médico para atenderlos adecuadamente, a veces este tipo de medicamentos son una vía de escape, una solución provisional. Bien, es posible que eso también esté sucediendo. Y lo entiendo perfectamente. Y vamos a ver, esto es una realidad, es una realidad. Fíjese, los médicos de familia somos las personas que probablemente en nuestra formación, en nuestra práctica clínica, mejor entendemos el abordaje integral de las personas. Mejor entendemos la importancia de la comunicación, de la relación médico-paciente, de transmitir información, de explorar expectativas, de hacer partícipes a los pacientes en la toma de decisiones. Eso requiere tiempo. Y eso que nosotros entendemos perfectamente, muchas veces la situación a la que nos ha llevado la pandemia y muchas otras cosas que no voy a contar, nos hace que tengamos una disponibilidad de tiempo mucho menores cuando somos las personas más cualificadas para abordar este tipo de problemas con esa perspectiva mucho más humana, mucho más integral. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, como usted dice, pues alguien piensa, ¿en qué puedo ayudar a esta persona en mis condiciones? Pues le doy la pastilla. No se trata tanto de una comodidad como muchas veces, ya digo, la dificultad que las circunstancias de trabajo actual nos produce a la hora de poder abordar de forma correcta nuestros pacientes. Pero tenemos clarísimo que eso no es el abordaje adecuado. Claro, eso me lleva a pensar, han pasado por este programa en otras ocasiones profesionales de la psicología o de la psiquiatría y nos han dicho lo necesario que es reforzar los sistemas de atención psicológica en primaria y, en fin, la escasez que hay de estos profesionales. Seguramente esta es una vía alternativa también a las pastillas, que se pueda prestar en el sistema público la atención psicológica adecuada para abordar determinados problemas que no necesariamente han de ser tratados con pastillas. Esa se imagino que es una reivindicación que ustedes también asumen, ¿no? Claro. Fíjese, hay una cosa que es muy importante, es que tendríamos que aprender a trabajar en equipos multiprofesionales. Claro. Pero también es cierto que a lo mejor, voy a decir un número que probablemente sea erróneo, el 80% de los problemas de salud mental o el 90% que algún día a mi consulta, con un mínimo tiempo los podría resolver. Si además yo tuviera acceso a un abordaje psicológico accesible para esos problemas más complejos, sería excelente. Sería excelente. Entonces, se trataría de que todos tuviéramos unas disponibilidades de tiempo o una disponibilidad de profesionales adecuadas para poder dar respuesta a esas necesidades. Por supuesto que para mí trabajar con psicólogos, como trabajar con licenciados en ciencia del deporte o con nutricionistas, me parecería estupendo.
Pero la realidad es la que tenemos. Y la realidad que tenemos es que ahora mismo lo que necesitamos es más tiempo para poder abordar las cosas de manera correcta. El programa Yo no me venzo se puso en marcha hace ya unos años. ¿Y qué es lo que propone en concreto? Bueno, esto surgió como una iniciativa de nuestro equipo. En nuestro equipo estamos muy sensibilizados con esto de la medicalización de la vida y con esto de la utilización de fármacos de manera desproporcionada. Y lo que hicimos fue analizarlo y vimos que efectivamente teníamos un consumo muy elevado. Ante ese consumo, pues lo que hicimos fue trabajar con nuestro Consejo de Salud, que es uno de los consejos de salud, creo que el único que funciona de hace 30 años en la comunidad autónoma, y yo personalmente llevé esta propuesta y se creó un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo que se me hizo el encargo de que se diera respuesta a estas necesidades sin necesidad de pastillas, ¿no? Creamos un grupo de trabajo que es multiprofesional, ahí intervienen psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, ciudadanos de Molina, farmacéuticos, porque nos parece muy importante que todos los actores del sistema participen en esto y está dirigido con actividades tanto a farmacéuticos como a profesionales como a ciudadanos. Y pusimos en marcha esto. Pusimos en marcha esto primero con una fase de difusión en la cual intentamos sensibilizar a la población de Molina de que era necesario valorar el balance riesgo-beneficio, hasta qué punto era beneficioso o qué alternativas tenemos, porque lógicamente si uno tiene algo y se lo quita, tendremos que ofrecer alternativas. Y con ese planteamiento empezamos. Y ya llevamos 7 años trabajando, nos hemos reunido unas 50 veces, hemos puesto en marcha una serie de actividades y estamos trabajando sobre ello, ¿no? Ofreciendo alternativas no farmacológicas a los problemas de la vida cotidiana. Alternativas que pueden ser, por ejemplo, escuela de sueño, algún tipo de talleres de terapias alternativas, este tipo de cosas, entendiendo bien que ustedes, los creadores de este programa, pueden ser los impulsores, pero que a la vez no pueden ser los ejecutores, por una cuestión obvia de falta de tiempo, de infraestructuras, que tiene que ser la sociedad comunitaria, los ayuntamientos, la comunidad autónoma, en este caso concreto el Ayuntamiento de Molina, quienes pongan las herramientas necesarias para ejecutarlo, ¿es así? Mire, desde el primer momento nosotros trabajamos siempre, hace muchos años, ¿no?, con una estrategia comunitaria muy vinculada a las estructuras municipales y sociales del ayuntamiento y de la sociedad molinense. No tiene sentido, una atención basada exclusivamente en la atención en consulta no tiene sentido. Hay que salir de la consulta y hay que trabajar con una perspectiva diferente. Y eso es lo que nos planteamos, ¿no? Nos planteamos pues, ofrecer alternativas como por ejemplo se incorporó Molina a la red de ciudades saludables y a la estrategia del Ministerio de Prevención y Prevención a través de una cosa muy interesante que se llama los activos en salud. ¿Y esto de los activos en salud en qué consiste? Pues consiste en utilizar todos los recursos que tiene la población. Puede ser de una asociación de ciudadanos, puede ser un equipo deportivo, puede ser un parque, puede ser centros culturales, todo lo que de alguna forma nos permite socializar y mejorar la capacidad de adaptación de las personas a esos problemas. Otra, por ejemplo, sería, nosotros cuando hicimos el estudio inicial comprobamos que nuestro mayor riesgo estaba en los ancianos y en las mujeres de edad media, mujeres que estaban fatal, porque como todo el mundo sabe, ¿no?, la mujer ha sido la gran maltratada de la historia, ¿no?, y más en los últimos tiempos, ¿no?, en la época en la que solamente tenían las tareas del hogar, estaba bien, pero ahora que son auténticas supermanes o superwoman, pues es mucho más complicado. Y entonces lo que hicimos fue focalizar, ¿no?, decidimos priorizar actividades dirigidas a los ancianos, a las mujeres. Y lo que hicimos fue, por ejemplo, ofertar unos talleres de habilidades para la vida, ofertar una escuela de sueño, ofertar una oficina de sueño, que de alguna forma se pudiera conocer estrategias alternativas que permitieran, de alguna manera, pues abordar esos problemas sin fármacos. Y también una cosa muy importante que hemos hecho es que se ha desarrollado una estrategia de farmacias comunitarias. ¿Por qué? Pues porque lo más importante que hay aquí es que, primero, que todos tengamos claro cuál es la visión de la situación y que todos vayamos en la misma línea. Y esa estrategia de farmacias comunitarias a la que se han adherido los farmacéuticos de Molina permite que se den mensajes concordantes con los que estamos dando por otro lado. De tal manera que todos sepamos muy bien cuáles son nuestros objetivos y la dirección en la que vamos. Y la realidad es que esto está dando resultados. Y yo creo que es un tema que es relevante, ¿no?, que no solamente se han puesto en marcha estas actividades, sino que el impacto en cuanto a la reducción del consumo ha sido bastante adecuado. Hay que decir, y además lo digo con admiración, que en Molina de Segura se hacen cosas muy interesantes. Lo que nos está contando el doctor Benárquez es una de ellas, lo del programa Yo no me venzo, pero me estaba acordando ahora cuando se empezó a hablar en esta región de presupuestos participativos, fue en Molina de Segura,
y gracias a un hombre que ha venido mucho por esta casa y al que nunca olvidaremos, que es el profesor José Molina. Hay que decir eso en favor de Molina de Segura como municipio y como ayuntamiento, gobierne quien gobierne, se han hecho cosas muy interesantes en Molina. ¿En qué fase actualmente se encuentra el programa Yo no me venzo, doctor? Bueno, vamos a ver, el programa, como usted decía, aprovecho para recordar que efectivamente tuvimos la suerte de, después de trabajarlo mucho, financiarlo con presupuestos participativos. ¿Qué ocurre? Que el problema es que esto lleva una serie de actividades vinculadas que requieren financiación. En este momento estamos aprovechando los presupuestos participativos del año 2019, pero estamos desfinanciados. ¿Qué ocurre? Que la idea que siempre hemos tenido en nuestro grupo es que era importantísimo ceder el protagonismo al municipio, tanto al ayuntamiento como promotor de las actividades y gestor de las actividades, como a los ciudadanos, como personas que se responsabilizan de su salud y que dan un paso al frente, ¿no? Intentando que de alguna forma ese protagonismo no dependa de los profesionales. Los profesionales podemos actuar como dinamizadores, como generadores de ideas, pero lo que no podemos hacer es, bueno, cualquiera que conozca nuestras consultas y vea un día cotidiano nuestro entenderá que esto lo hacemos siempre por la tarde y no siempre como buenamente podemos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que este proceso pase a presupuestos ordinarios municipales, que de alguna forma eso que se expresó claramente cuando el ayuntamiento en su día aceptó este programa como un programa prioritario y propio de Molina de Segura, ¿no? Esto se votó de forma unánime y creemos que eso hay que plasmarlo en actividades, porque sería una pena que este proyecto, que lleva ya 7 años, que ha conseguido reducir el consumo de benzodiazepinas por debajo de la comunidad autónoma, que ha conseguido paralizar esa evolución, esa inercia que llevamos de aumento de consumo de benzodiazepinas, se paralizara o se parara pues, por falta de esa financiación o ese apoyo. Y quien dice a nivel municipal, como está usted contando en Molina de Segura, dice por qué no extrapolarlo a nivel autonómico. Ejemplos tenemos en la región de Murcia de programas que se han puesto en marcha, yo creo que con éxito. Usted corríjame si me equivoco. Me acuerdo ahora del programa Activa, por ejemplo, ¿no? Bueno, me alegra que hable del programa Activa porque yo, vamos, para mí es muy especial. Yo soy uno de los padres iniciales del programa Activa. Pues le prometo que no lo sabía, ¿eh? Sí, bueno, fuimos de los que iniciamos. De hecho, en Molina se pilotó todos los procesos del programa Activa. En Molina. Programa Activa, programa, por ejemplo, que se hizo también en Molina de los cambios de los menús escolares. Se hizo un cambio de menús escolares trabajando con una nutricionista, que luego pasó a ser la normativa de la comunidad autónoma. Toda esta serie de proyectos dependen muchísimo de la implicación también de la ciudadanía. Claro. Y yo creo que quiero recomendar, apoyar a la ciudadanía de Molina que aprovechen el contexto que tiene, las circunstancias que tiene, para utilizar estos recursos que probablemente nos van a hacer mucho más capaces de afrontar sus problemas de salud sin necesidad de pastillas. Bueno, y en resumen podríamos decir, doctor Menarguez, que con independencia del desarrollo del programa Yo no me venzo, a título particular cada uno de nosotros que tengamos claro que la pastilla, por decirlo de forma coloquial, la benzodiazepina, sea de la marca que sea, la pastilla no siempre es la solución. No es que no sea la solución, sino que no siempre es la solución y que a veces puede ser un problema. Sí, y además el problema de la pastilla, aparte del balance riesgo-beneficio del que hemos hablado, es que nos hace mirar para otro lado. Y eso es un problema. Y cuando uno tiene dificultades en la vida, pues hay que afrontarlo y hay que superarlo, ¿no? Claro. Y por eso yo siempre defiendo que hay que huir un poquito de modelos paternalistas que demanda muchas veces la propia sociedad. Deme usted algo inmediato, deme usted la solución. No, vamos a ver, vamos a ponernos en el camino de que usted, con sus recursos, no siempre se puede hacer, evidentemente, situaciones dramáticas, pero no estamos hablando de situaciones dramáticas, que requieren un abordaje mucho más complejo y mucho más especializado. Estamos hablando de las cosas cotidianas de la vida. Y yo creo que es importante que decidamos controlar nuestra propia vida, tomar nuestras decisiones y que eso nos permitirá ser mucho más felices y hacernos mucho más capaces de afrontar nuevas dificultades. Pues esperemos, doctor Menarguez, que el Ayuntamiento de Molina y ojalá la Comunidad Autónoma y otras administraciones tomen conciencia, que seguro que la tienen, pero que tienen que ponerlo en la práctica, de las ventajas de un programa como el que ustedes propugnan y que se desarrolle con éxito. De momento lo que le agradecemos es que haya venido aquí a contarnos todo esto, con ese tono divulgativo con el que lo ha hecho. Muchísimas gracias y mucha suerte y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a usted. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado y nos encontramos el próximo día aquí en Voces de la Región. Buenas tardes.